Recibe. Gracias, Señor. Y así como estamos, vamos a recibir la palabra de Dios a través del hermano Firma Paz, Juan Firma Paz. Tome asiento, hermano. Hermano Juan de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios es bueno. Amén. Los niños de 4 a 9 años pueden salir con su maestro. Amén. Los están esperando. Dios es bueno. Amén. Uno de los consejos que el Señor nos daba dice, rogad que mi venida no sea en invierno. Porque es lindo estar en casa, ¿cierto? Bien cómodo, calentito. Pero gracias a aquellos que han vencido, amén, han vencido el tiempo, el clima y están aquí, amén, para escuchar la palabra del Señor, amén. Sigue Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos a ver un poco lo que es poder llevar, ¿cierto?, el testimonio a todo lugar, amén. Y necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, tú fuiste enviado para enseñarnos todas las cosas. Señor, gracias. Ruego a ti que tu gracia, Señor, oh Dios, me ayude, Señor, en esta mañana a poder expresar, Señor, lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Necesitamos de ti cada día, Señor, de tu presencia. Por eso, Padre, te damos gracias por permitirnos escuchar de tu palabra. Señor, y donde quiera que tu palabra vaya, Señor, allí provocará efectos en nuestras vidas. Señor, oh Dios, habrá cambios, habrá transformaciones, habrá seguridad, habrá certeza. Señor, oh Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que habla a nuestro corazón. Señor, que tu palabra, Señor, nos alumbre en esta mañana. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando muchas cosas pasan en la mente de uno cuando uno comienza a buscar la palabra de Dios, ¿cierto? Y cómo muchas veces las circunstancias de la vida, ¿cierto?, nos llevan a meditar mucho. Yo recuerdo cuando comencé a llegar a los caminos del Señor, y doy gracias a Dios por los hombres y las mujeres que Dios pone en nuestro camino para el crecimiento que necesitamos cada uno de nosotros. Y vaya que si lo necesité. Y doy gracias a Dios porque Dios puso Pastor Juan, ¿cierto?, que siempre andaba atrás mío y siempre me iba marcando los pasos.
y dándome consejos, ayudándome y poder, ¿cierto?, con esa paciencia que él tenía, con ese amor que él tenía, me instaba, ¿cierto?, y me llevaba a distintos lugares para poder, digamos, conocer. Un poco era, ¿cierto?, por ahí muchas veces uno tiene esa expectativa en el corazón, dice, bueno, yo quiero hacer algo, pero quiero conocer. Muchas veces en las conferencias iba más a conocer hermanos. Al principio, ¿cierto?, iba más a conocer hermanos que escuchar la palabra, porque me encantaba, ¿cierto?, ver cómo los escuchaba cantar y disfrutar y qué sé yo, pero muchas veces, digamos, trataba, ¿cierto?, me concentraba en eso y como que la palabra la iba, digamos, dejando en segundo plano, pero él, digamos, estaba allí, ¿cierto?, con su martillo. Dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta. Bueno, el pastor era el mango del martillo. y me llevó a cada día poder conocer más a Dios, y doy gracias a Dios por su vida, porque realmente fue un gran hombre para poder servir, un referente, ¿cierto? Y aquí Dios también en su palabra nos pone un gran referente, ¿cierto? Y yo siempre pensaba en esto, que bueno es, digamos, cuando llegan a esa altura, ese conocimiento, esa sabiduría, él siempre decía, aprendan, aprender. Y Pablo fue uno de los grandes referentes que nos da la palabra, ¿cierto? Y dice, Pablo decía, ¿cierto?, aprended de mí como que yo aprendí de Cristo. Y lo veía al pastor, ¿cierto?, cuando comenzaba, ¿cierto?, cuando empezaba a trabajar, lo veía como que a él expresando esa expresión, aunque él no lo decía, él era, digamos, muy sencillo, pero de aprender, ¿cierto? Era un maestro. Y Pablo, ¿cierto?, nos lleva, ¿cierto?, aquí, ¿cierto? Y nos hace, ¿cierto?, nos da una palabra muy bonita. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No dice cierto de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados? Por naturaleza, ¿cierto? Nosotros somos llevados a hacer lo que muchas veces no queremos. Y esto lo decía Pablo, ¿cierto? Lo recalcaba él, ¿cierto? Ahí en el capítulo 7, ¿cierto? Más adelante, habla de su experiencia personal. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal. En nuestro caminar, en nuestro andar, tenemos una experiencia personal, algo que vivir personalmente. Y que muchas veces nos cuesta identificar o sabemos que lo que es, pero nos cuesta saber cómo salir de todas estas cosas, cómo salir de esto que me tiene atrapado. Y Pablo lo llamaba, ¿cierto? Lo decía, y bueno, y la palabra lo dice, ¿cierto? Es el pecado que mora en nosotros. Entonces, por eso Pablo decía, ¿cierto?, que debemos estar en Cristo Jesús, que debemos dejarnos guiar por Cristo para vencer las situaciones que atravesamos en la carne. Porque hay muchas cosas que nos llevan, ¿cierto?, a desviarnos.
Dice que la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda alrededor nuestro, viendo la posibilidad, el momento, el instante, ¿cierto?, para atraparnos, para ver qué puede hacer para que nosotros caigamos, para que nosotros salgamos. Y no importa la edad. Aquí Pablo, ¿cierto?, le daba unos consejos, ¿cierto?, a su hijo espiritual, a Timoteo, allí en 1 Corintios 4, amén, le decía, cuídate de ti mismo. Y el título es Cuídate de ti mismo. Es algo que debemos enfrentar cada uno de nosotros. El Chapulín Colorado decía, bueno, ¿y ahora quién podrá salvarme? Pero es algo, ¿cierto?, que tenemos que enfrentar. Y el único que nos puede salvar de todas estas situaciones es Cristo Jesús. Y se lo decía, ¿cierto?, en el entorno, ¿cierto?, de que, digamos que él quería, ¿cierto?, de que enseñase todo lo que él había aprendido de su mamá, de su abuela, es lo que él había aprendido, y todo lo que había aprendido allí junto a Pablo, para que muchos pudieran ver en él un varón perfecto y con su testimonio pudiera ganar a muchos. Y eso también está para nosotros. Y es algo cierto que nosotros tenemos continuamente, una lucha continua, día tras día, hora tras hora, ¿cierto? Al salir, ¿cierto?, uno a todo lugar, aun cuando está en casa, aun cuando duerme, uno debe estar consciente, ¿cierto?, y saber de lo que realmente Dios hace en nuestra vida. Dice que a los que no andan, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que para que yo no sea condenado, porque el pecado, ¿cierto?, el pecado que está en mí, me lleva a la muerte. El pecado que mora en mí me lleva a la muerte. Pero la presencia de Dios a través de su Espíritu nos da vida. Entonces, Dios anhela a través de Pablo enseñarnos, instruirnos para que nosotros podamos ser victoriosos cada día. Pero ese pecado está allí activo y luchando para hacernos caer, hacernos tropezar. Y anhela Dios que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios. Ahora hay 6 cosas, ¿cierto?, que nos muestra, ¿cierto?, allí Pablo. Y una es esta, ¿cierto?, de que no tenemos condenación. Si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él pagó allí en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces no tenemos condenación. ¿Por qué? Porque andamos conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a ser nuestro guía, nuestro andar cada día para que nosotros podamos vencer todas las circunstancias que se nos atraviesan en la vida. Verso 4. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios. Porque la ley a nosotros nos condena. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Todos conocemos los 10 mandamientos. Dice esa ley, allí a nosotros nos condena. Pero la justicia de Dios, lo que Cristo Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, a nosotros nos ayuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa ley se cumple en lo que Cristo Jesús hizo ahí en la cruz por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ya no andamos en la carne, ya hemos dejado, dicen, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y comenzamos a andar una nueva vida y esa promesa se cumple en nosotros. Que no, aquellos que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Pero tiene que quedar atrás todos aquellos cosas que nos alejaban de Dios. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Ahí reconocemos que cuando realmente estamos bien delante de Dios, ¿o no? Cuando comienza, ¿cierto?, nuestra carne querer manejar nuestra vida. Todo lo carnal, ¿cierto? Todo aquello que hay en nosotros, que son lo que Dios nos marca allí, ¿cierto? En la palabra de Dios, ¿cierto? En los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿cierto?, que nosotros llevamos en nuestro interior, digamos, ya marcados, digamos, en nuestra vida. Desde nosotros, yo, digamos, cuando era niño sabía, ¿cierto?, por mis padres, ellos me decían, bueno, no tenés que mentir. Y muchas veces yo me decía, ¿y por qué no? Porque mentir es bueno. Uno lo llamaba una mentirita piadosa. Pero lo hice para bien. ¿Pero para bien de quién? ¿Para bien de quién? Y recuerdo una vez me llaman en mi trabajo porque había acontecido un hecho, ¿cierto?, en los cuales, digamos, había intención en la empresa, ¿cierto? Por ahí ve cuando dicen, por ahí dice, bueno, no, es que me tiene en la mira. Sepa que Satanás no tiene en la mira. A cada uno de nosotros nos tiene en la mira. Y este muchacho lo tenían en la mira y querían despedirlo. Le decíamos el loco, le decíamos, ¿no? Porque realmente tenía unas ideas medias raras. Y yo, ¿cierto?, siempre, digamos, le hacía la contra a todo. Entonces lo querían sacar y él estaba en el turno donde yo trabajaba y él tomó un camión y lo sacó a andar para dar una vuelta. Como era de noche, así que un fin de semana, decía, bueno, podíamos nosotros practicar o hacer cosas, digamos, darnos una vuelta. Y resulta que él sale, da una vuelta, me lleva a mí. Y cada camión tenía su número, digamos, y resulta que yo no miré el número, yo subí al camión, dimos una vuelta, y después fue y lo dejó en el taller nuevamente, allí donde estaba el camión, ahí fue donde lo sacó y lo dejó. Resulta que al otro día
El día lunes, cuando van a ingresar, los del taller mecánico se dan cuenta de que el camión había sido movido del lugar. Y según ellos, dicen que el camión le habían sacado, digamos, los tornillos que sujetaban el motor. Y la cosa es que, digamos, ese vehículo se dañó y, digamos, le echaban la culpa a este muchacho de que ese camión lo había dañado él. Y como sucede por ahí en muchos lugares, así en las empresas grandes, cuando compran un vehículo, compran 2 o 3 y todo del mismo color. Entonces uno en la noche uno no puede identificar, digamos, si era el 1, el 2, o el 5, el 6, no lo puede identificar. Porque el numerito era chiquito así al costado en la puerta. La cosa es que ese vehículo no, digamos, había sido, según ellos, dice que había saltado, digamos, del lugar y estaba roto. Y me llama el jefe personal, dice, ¿usted fue visto ahí junto con él? Sí, le digo, yo anduve con él. Bueno, dice, usted va a tener que testificar, dice que él rompió el camión. Le digo, mire, yo puedo testificar de que sí, yo anduve con él, pero no puedo testificar de que realmente él lo rompió. Porque nosotros llegamos y dejamos el camión donde estaba. No se sintió ningún ruido ni nada. Y es algo común en uno saber, ¿cierto? Como uno como mecánico, conocer el ruido de los motores, ¿cierto? Cuando está fallando, cuando no está fallando. Uno, digamos, tiene ese sentido de poder identificarlo. Y no pasó. O sea, entonces, pero dice, no, pero usted tiene que decir que sí, que él lo rompió. Le digo, no voy a decir algo que no he visto. Me dice, bueno, se va a quedar sin trabajo usted, dice juntamente con él, porque usted no quiere acusarlo. Le digo, bueno, si a usted le parece eso, me quedo sin trabajo. Y al ver la firmeza que yo tenía de no atestiguar falsamente, me dice, bueno, váyase, pero no diga nada. Aquí no pasó nada. Entonces, digamos, muchas veces nos tientan, ¿cierto?, a que nosotros podamos decir algo en cosas que no son, para poder obtener ganancia. Y el enemigo hace lo mismo, obtener ganancia. ¿Cuál es su ganancia? Que nosotros nos desviemos de los planes o de la palabra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que me dice, no lo hagas, no lo hagas. Pablo dice allí en el capítulo 7, dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él se reconocía como un hombre pecador, un hombre que nació en pecado, era pecador, vendido, dice, al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. O nos pasaba, pero yo le puedo asegurar que a mí todavía me pasa. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si yo, ¿cierto?, veo, ¿cierto?, de lo que estoy haciendo, lo que no, y no lo quiero hacer, y yo lo hago, estoy aprobando que la ley es buena. Me está diciendo, no hagas eso. Si yo lo hago, estoy aprobando que hay algo que me está condenando.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nos lleva a hacer cosas fuera del lugar, pero es el pecado que está dentro de uno que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Pablo había pasado por todas estas situaciones, cosas que él no quería hacer, pero sin embargo lo hacía. Y dice, pero es algo cierto que me lleva, me arrastra. Y él nos daba como un consejo para en nuestras vidas de que nosotros, digamos, podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Capítulo 6, de verso 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si yo hago lo que no quiero, me estoy ocupando de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es separación de Dios. Amén. Y nos lleva a muerte. Nos lleva a morir. Nos lleva a la condena. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo me ocupo de las cosas de Dios, eso trae vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Pero yo tengo que ocuparme en el Espíritu, a que el Espíritu de Dios pueda crecer en mi vida, pueda crecer en todo nuestro alrededor. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que Dios anhela en nuestras vidas. Y verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si intentamos agradarle a Dios, tenemos que mirar cómo anda nuestra carne, cómo estamos en nuestro interior, cómo estamos en nuestra vida personal, cada uno de nosotros. Cómo está nuestra relación en la familia, cómo está nuestra relación con nuestros vecinos, cómo está nuestra relación con aquellos que nos rodean, cómo está nuestra relación, cómo enfrentamos las situaciones cada día, cómo podemos vencer si sabemos, ¿cierto?, de que Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos hacer para alcanzar, digamos, para poder agradar a Dios? Para que Dios se sienta contento con nuestras vidas, con mi vida, con la vida de todos. Y por ahí pareciera que es difícil para alcanzar, pero necesitamos agradarle a Dios. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la carne, está muerta a causa del pecado. Mas el Espíritu de Dios, el que vive a causa de la justicia de Dios, que hemos sido justificados por Dios, tenemos vida y tenemos esperanza delante de Dios. Por eso decía Pablo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, Dios le libera de toda condenación. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Pablo decía, del cual yo soy el primero. Yo también soy pecador. Pero Cristo Jesús murió allí en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Él quiere hacernos libres. Él quiere que nosotros podamos vencer cada día. Y
como decía, ¿cierto? Cuando Pablo le habla a Timoteo, y en el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas. Ocúpate de que el Espíritu de Dios llene tu vida cada día para enfrentar cada día todo aquello que está en mi carne y me quiere separar de Dios. Ocúpate. Contaba testimonio de un varón, ¿cierto? Que él se había ido varón de Dios, se había ido a dormir. Y de allí, ¿cierto? Tuvo un sueño, lo cual le mostraba, ¿cierto?, de que él se enfrentaba en lucha con un adversario, allí con otro hombre en la oscuridad. Se enfrentaron y se trabaron en lucha y luchaban y se forcejeaban unos con otros y iban y venían peleándose. Dice hasta que, digamos, en ese de ir y venir llegan, ¿cierto?, hasta un lugar, ¿cierto?, donde, digamos, había una luz. Y cuando llegan a la luz allí, él mira y ve, digamos, el rostro del hombre el cual estaba luchando, y para sorpresa de él era su mismo rostro. Y cuando él se ve, ¿cierto?, allí se despierta y él comienza a preguntarle, después que se despierta, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me has mostrado? ¿Qué es lo que es? Dice, bueno, esto es lo que tú enfrentas cada día, estás luchando contigo mismo. Y cada uno de nosotros luchamos cada día con nosotros mismos. Al salir a la calle, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Cómo anda, como le decía, cómo anda nuestra relación personal? ¿Cómo anda toda la situación en la casa? ¿Cómo es mi hablar? ¿Cómo es mi andar? ¿Habrá algo que cambiar? ¿Habrá algo, cierto, de que me impida que el Espíritu de Dios pueda, digamos, mostrarme realmente como soy, como decía Pablo? Aún el salmista David decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay algo en él en el que yo tenga que cambiar. Que el Espíritu de Dios nos revele a nosotros qué es lo que está pasando en nuestro interior. Pero usted sabe que una vez escuché, digamos, de un siervo de Dios que vino a visita a Mendoza y él habló a mi vida, Dios habló a mi vida allí en ese momento, y porque yo tenía, digamos, lo he contado, ¿cierto? Pero yo tenía en mi corazón algo guardado, que era mi relación con mi papá. Mi papá falleció él cuando yo tenía 12 años y realmente, digamos, yo me acuerdo cuando él falleció, yo me enojé mucho. Me enojé contra Dios, aún sin conocerlo. Yo igual estaba enojado con Dios. Estaba enojado con todas las cosas. Y no era por costumbre, ¿cierto? Muchos dirán, bueno, era su costumbre. No, no era por costumbre, ¿cierto? Todo lo que pasaba por mi camino lo agarraba a patadas. Me acuerdo, mi madre y mi padre, o sea, habían hecho allí un nicho donde tenían allí, ¿cierto? Como eran católicos,
tenían allí, ¿cierto?, una imagen. Yo me acuerdo, se las desarmé a patada, porque estaba enojado, pero bien enojado. Y resulta que pasan los días, ¿cierto?, uno ya se pone más tranquilo. Yo siempre decía, con mi papá todo bien. Yo estaba feliz con mi papá. Yo jugaba, me divertía. Era feliz con mi papá. Con mi papá todo bien. Me enseñó buenos valores en los pocos años que pude estar con él. Me enseñó buenas cosas. Pero dentro de mí decía, sí, todo bien. Pero muy adentro de mí no estaba todo bien. No estaba todo bien. Entonces, allí la palabra de Dios me llevó, ¿cierto?, a escudriñar, digamos, esa raíz de amargura que había en mí, y tuvo que salir a flote. ¿Para qué? Para sanar esa herida. Porque es algo, ¿cierto?, que yo estaba guardando. Estaba guardando allí como un secreto, ¿cierto?, del enojo que yo había tenido, y me había enojado muchísimo. Y cuando uno no conoce a Dios, las palabras que le salen a uno no son palabras bonitas. Le salen palabras pero feas y bien feas. Mientras más fuerte, más lo golpee, más va a sentir él. Pero sin embargo Dios, las palabras que yo podía decir hirientemente, me las devolvía en amor. Él comenzó, ¿cierto?, a trabajar en mi corazón, se llevó, ya le digo, años. Y en ese tiempo, ¿cierto?, bueno, que ese cambio de transformación que Dios iba haciendo, es donde mi pastor iba trabajando. Iba trabajando con su palabra, con su paciencia, con su amor, transmitiéndome el amor de Dios, iba cambiando, iba transformando. Pero un día me dice, ¿alguna vez, dice, después de todo, dice, lo que has recordado, todo lo que te has arrepentido, todo lo que has practicado el perdón, ¿andás bien? Sí. ¿Y cómo andás vos mismo? Y esa palabra, esa pregunta medio me desacomodó. ¿Cómo estás vos mismo? ¿Cómo estás vos con vos? Cuando, digamos, uno puede hablar y pregunta así a la pasada, no pasa nada, pero cuando lo enfrentan así directamente y le dicen, ¿cómo andás vos? Y Dios también nos pregunta, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo a él le decía al pastor, sí, estoy bien. ¿Estás seguro? Oh, sí, pastor, estoy bien. ¿Estás seguro? Porque el pastor era así, cavaba y daba. ¿Cierto? Con esas palabras de amor que él tenía y él expresaba, me llevaba, ¿cierto?, a pensar. Usted sabe que el Espíritu de Dios trabaja, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y él, ¿cierto?, va allí, ¿cierto?, cambiando y transformando. Y va colocando sus pensamientos en nuestras vidas. Y uno comienza a vivir diferente. Comienza a conocer a Dios más profundamente. Y ese es el Dios que quiere, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, cambie de tal manera nuestra forma de ser, que nosotros no llevemos, no arrastremos ninguna cosa que pueda haber pasado en nuestras vidas. Él nos hizo libres allí en la cruz del Calvario. Somos libres por medio de su muerte, por el derramamiento de su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y nosotros debemos sentir ese perdón en nuestras vidas. Y no arrastrar. Porque muchas veces Dios dice, yo los perdono y nunca más me voy a acordar de tu pecado. Pero yo muchas veces me acuerdo. Muchas veces es bueno, ¿cierto?, para saber dónde estamos ahora.
Pero muchas veces, cuando ya comienza, ¿cierto?, a ser un estorbo en nuestras vidas, lo tengo que sacar. Y es mirándome al espejo y enfrentarme a mí mismo. Y si hay algo que corregir, tenemos a nuestro lado nuestros referentes. Nosotros tenemos nuestra pastora, tenemos los ancianos, tenemos el equipo que hay, ¿cierto?, de sanidad interior, para que nosotros podamos hablar con ellos. ¿Para qué? Para que esa situación que hay en nuestras vidas, Dios la pueda sacar definitivamente. Necesitamos, como decía el cántico, que Dios nos arrulle. ¿Sabe lo que es arrullar? Cuando uno agarra un bebé y le empieza a cantar canciones de amor, canciones de niños, es cierto que uno ha aprendido, cierto, se las canta. Eso es arrullar. Y necesitamos que Dios, por ahí, que Dios nos tome en sus brazos y nos diga, yo te amo. Sentir las caricias del Señor. Usted sabe que esas caricias son reales. No sé si usted alguna vez ha sentido la caricia del Señor, pero es maravilloso. Cuando yo tuve un accidente yendo al trabajo, en las cuales perdí la memoria, hay un trayecto, digamos, que no lo tengo en mi memoria, no sé qué me pasó. Y lo que sí sé, digamos, lo que yo recuerdo es que sentía caliente la cara, ¿cierto? Y me ardía y yo me pasé la mano y mi mano quedó ensangrentada. Y, digamos, dañó un poco la vista, digamos, me tuvieron que hacer cirugía. Tuvieron que hacer una cirugía, según ellos, una cirugía estética. No quedó muy bien, pero bueno. Pero hicieron un trabajo los médicos allí, pero digamos a medida que eso se fue enfriando, comenzó un dolor inmenso digamos en lo que es mi rostro. Y en la noche, ¿cierto? Cuando llegó la noche era un dolor tremendo. Y por ahí muchas veces si uno después con el tiempo se da cuenta, ¿cierto? Muchos decían, bueno, pero vos podrías haber denunciado a los médicos y a la empresa por mala praxis, porque a mí me abandonaron. Digamos, me llevaron mi accidente como 3:30, 4 de la mañana. Y recuerdo que eran como las 9:30 de la mañana recién. Yo iba entrando a una clínica, digamos, bueno, la palabra medio no me va a salir, ¿no? Allí donde está el tratamiento de los oculistas. Y de ahí, bueno, porque el doctor que estaba en la fábrica era, digamos, él era oculista. Así que él me llevó directamente a la clínica donde él estaba trabajando. Pero según los enfermeros dicen, mira, dice, te llevamos por todos lados y ninguno quería atenderte. Me llevaron a Central, y dice, ningún hospital te quería recibir. Es raro, ¿cierto? Que ningún hospital quiera recibirlo. Dice, pero me llevó allí, digamos, y allí me hicieron la operación, todo. Pero ya le digo, o sea, era un dolor insoportable, no poder dormir. La otra noche igual, no podía dormir. Pero, digamos, después llegaba el día, ¿cierto? Se me calmaba y yo ya mi cara se había inflamado todo mi rostro. Y de allí clamé al Señor y le dije, Señor, otra noche más. No quiero sentirme así, no quiero sentir ese dolor. Y
Y cuando terminé de orar, cierto, sentí como una mano se posó sobre mi cara, así de pasadita. Y fue la noche más tranquila que dormí. Fue algo maravilloso para mí. Entonces, saber de que Dios está a mi lado para cuidarme, para ayudarme. A través de su Espíritu Santo, Él está para ayudarnos, para cuidarnos. Pero, ya le digo, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Personalmente, ser sincero delante de Dios. Tenemos fallas, sí. Pero Cristo Jesús está para ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Podemos enfrentar a las situaciones que nosotros tengamos cada día y saber de que Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él nos va a ayudar. Pero si nos sentimos seguros, que sea seguro en Cristo Jesús y no sentirnos seguros según la carne. ¿Sabe cuál es eso? Es que decir, no, yo soy fuerte y yo voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que se me plazca. Me la aguanto. Yo soy hombre. Muchas veces yo cuando era joven decía esas cosas. Antes de conocer a Cristo decía eso. Yo conozco, o sea, yo me conozco, yo sé que puedo. ¿Por qué? Porque había, tenía, una actividad que era, que era rápido para correr. Me gustaba enfrentarme a situaciones como joven, como niño. Mire, como niño era el campeón del palo enjabonado. No había quien me ganara a subir el palo enjabonado. Y realmente yo me sentía así. Jugábamos a saltar los canales, jugábamos a todo lo que era el riesgo allí porque yo podía, porque yo era fuerte. Y muchas veces enfrentamos las situaciones así, no por mis fuerzas, pero sepa que con mis fuerzas no puedo vencer el pecado. Necesito a Dios para poder vencer. Necesitamos a Dios para vencer. Necesitamos que Dios obre en nosotros para poder vencer. Por eso, hermano, cuídate. Cuídate de ti mismo. Ponte delante de Dios y dile, Señor, te necesito. Necesito de ti. Porque me conozco y sé que soy peligroso. Soy peligroso cuando enfrento la vida. ¿Cómo respondo cuando alguien me enfrenta? ¿Cómo le respondo? Necesito a Cristo Jesús en mi corazón. Necesito a Cristo Jesús en mi vida para poder vencer. Amén. Señor, gracias. Gracias por tus hijos, Padre, Señor, oh Dios, que han escuchado, Señor, oh Dios, tu palabra. Señor, yo ruego a ti que la gracia de tu Espíritu obre en nosotros, que te necesitamos. Señor, ayúdanos a vencernos a nosotros mismos. Reconocemos que sin ti nada somos, que necesitamos de ti cada día para poder vencer, Señor, oh Dios Padre. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, Señor, nuestro andar, nuestro caminar. Que tu presencia siempre esté con nosotros, Padre. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.